Bueno, muy buenas tardes, o muy buenas noches tal vez. Estoy haciendo esta clase grabada porque no puedo estar presente para ofrecérselas, cosa que me interesa mucho más que mandarlo en un formato pregrabado. Soy un convencido de que la comunicación presencial es mucho más comunicación. Pero estoy de viaje y quería compartir con ustedes esta clase sobre incisiones en la cirugía de catarata o incisiones en la FACO. Y lo primero que quiero hacer es agradecerle a todos aquellos que me enseñaron a hacer incisiones y que no fueron grandes maestros, sino que fueron justamente lo que en un punto podrían ser interpretados como mis discípulos. Pero yo aprendí de ellos, porque con sus aciertos y sus errores hemos ido construyendo esta clase de incisiones a lo largo de muchos años. Así que lo primero es lo primero, gracias a todos mis residentes del italiano, del clínicas, del alemán desde hace muchísimos años, por haberme enseñado a hacer incisiones, que es lo que quiero compartir con ustedes. Como ven, hay una generación importante de residentes del alemán que han participado cada 2 o 3 años en la actualización de esta clase, así que muchas gracias a todos ellos y muchas gracias a las autoridades de FASTA por haberme invitado o convocado a dar esta clase. Hay dos tipos de incisiones para entrar en una cámara anterior para hacer una FACO. Uno es por la esclera, que tiene 3 planos. Si ven la puntita del mouse, donde entra hasta la mitad de la esclera, después avanza acercándose al limbo y cuando ya pasa la córnea clara, las arcadas, ahí entra en cámara anterior. Y después la incisión corneal, que es lo que ven a la derecha de la pantalla, donde habitualmente hacemos 2 planos, un plano vertical y un plano horizontal, donde entramos en cámara anterior, pero también se puede hacer en 3 planos, o también se puede hacer de una, como los americanos denominan a la stab incision, o sea, incisión en puñalada. Las esclerocorneales tienen un montón de ventajas. La herida está vascularizada, el autosellado es más completo porque son 3 planos donde la presión intraocular ejerce su efecto sobre la herida valvulada, por así decirlo. Generan menos astigmatismo, cuanto más allá del eje visual estamos, menos astigmatismo. Y son fáciles para convertir a extracapsular. Es decir, si tengo una incisión corneal, ya sé que voy a tener un enorme astigmatismo si tengo que convertir. En cambio, si estoy en la córnea escleral es bastante más parecido a lo que sería una extracapsular propia, y entonces el astigmatismo va a ser mucho menor. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, en ojos muy pequeños, hipermétropes, con órbitas muy hundido, el globo ocular en la órbita, o con una protrusión del frontal muy importante, es más difícil hacer una esclerocorneal. Llevan más tiempo, de esto vamos a hablar después. Es una herida sangrante, lo cual no genera un problema para el interior del ojo, pero sí para la estética. Y hoy por hoy nosotros vamos a vender un producto que tiene que ver muy bien, pero la estética, si bien no es primordial, suma. Y esto de hacer incisiones esclerocorneales no se pueden hacer en meridianos horizontales, porque verdaderamente el hematoma que generamos en el globo ocular del paciente no es de lo más lindo de ver. Y necesita cauterización de la herida, es decir, tenemos que tener un cauterio. La técnica en un tipo de incisión corneoescleral es primero disecar la conjuntiva, después disecar la tenon, hacer la diatermia, ¿sí? Con un cauterio bipolar de campo húmedo, por eso tiene que estar mojado el sector que va entre una rama y la otra del cauterio, un surco previo con un cuchillo cortante y un túnel que se hace habitualmente en forma de zigzag con el crescent. Es por ese túnel que va a entrar un cuchillete, ya sea de 2,2, 2,8 o inclusive 3,2, para hacer la entrada en cámara. ¿Cuáles son las corneocorneales? Es decir, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Ventajas: no requiere apertura conjuntival, es decir, nosotros empezamos la incisión y la terminamos como primer paso. Es más rápida, por esto mismo. Sirve para manejar el astigmatismo. Una vez que nosotros sabemos cuánto es lo que inducimos con un determinado cuchillete en un determinado meridiano, podemos corregir, haciendo la incisión en el meridiano más curvo, el astigmatismo preoperatorio. Es una cirugía estética, si ustedes se fijan en el dibujito de una córnea escleral, con todo ese hematoma, y la córnea corneal, que va a estar el ojo blanco. Y por supuesto es muy útil en el glaucoma, porque no queremos tocar la conjuntiva, donde eventualmente puede haber una válvula previamente realizada para una cirugía de glaucoma.
Las desventajas, bueno, son heridas largas las que generan pliegues endoteliales y son heridas cortas las que producen prolapso de iris o ballooning, sobre todo si son posteriores. Entonces, el posicionamiento y la longitud de este tipo de incisiones es más delicado que en una incisión corneoescleral. Por eso, teóricamente, es una desventaja ponerla mal. Infecciones. Se creía que eran más frecuentes las infecciones por las corneocorneales, pero ya vamos a hablar de esto más adelante, por eso le pongo el signo de interrogación. Y el riesgo relativo para el endotelio en córneas gutatas es mayor si ya entramos por la córnea a que si venimos desde la esclera, entrando a la cámara anterior por la altura limbar. Relativo. ¿Cómo es la técnica? Bueno, la técnica más pituca es esta, la que están viendo, que es un pequeño surquito vertical, después con el mismo 2,2 avanzamos dentro del estroma corneal y luego deprimimos, se hace como ese pequeño pezón invertido u ombligo, donde entramos a la cámara anterior. Esa incisión tiene 3 pasos, ¿sí? Tiene 3 instancias, por así decirlo. Es lo que quiere replicar a lo que sería un femto, ¿no? El femto las hace de la manera que queremos, pero una de las maneras más eficaces es hacerla de esta manera cuando la programamos. Pero es fácil. Esta es la incisión que hace un residente de primer año en la primera vez que avanza sobre un ojo. Y fíjense que la verdad que no se nota tanto la dificultad, pero yo trato que los residentes y en algunos casos los instructores primero pongan viscoelástico por la paracentesis y después hagan la incisión principal. Y si se fijan, hay una frasecita que dice, suturamos lo que sea, es decir, lo que no queda bien se sutura, lo que no es hermético se sutura. Este es un concepto que vamos a ir trasladando a lo largo de la clase. Pero vayamos a la velocidad, a la rapidez. Si ustedes se fijan, acá vamos a aclarar por qué es tan rápida la corneal. Sobre la izquierda de la pantalla tenemos las incisiones corneales que se pueden hacer en diferentes meridianos para corregir el astigmatismo, en diferentes cataratas, en diferentes ojos, diferentes cirujanos, mientras sobre la derecha estamos haciendo una incisión corneoescleral. O sea, en este momento ya vamos 5-0. ¿Cuántas incisiones corneales podemos hacer mientras preparamos una incisión corneoescleral? Esto es una sátira, en realidad esto es un extracto de una clase que hacíamos con Pablo da Ponte sobre si había que hacer incisiones corneales o esclerales. Entonces yo lo cargaba y le decía que yo podía hacer 10 mientras él hacía una sola. No es tan así, obviamente, todas estas están un poquito editadas, no la incisión en sí, pero sí la secuencia una tras otra. Pero sí, claramente ahorramos muchísimo tiempo, eso no nos queda dudas, y si se fijan ya vamos casi por la décima, y en este otro lado, quizás con un demasiado meticuloso, me estoy tomando el tiempo para cauterizar, hacer el surco previo, tunelizar con el crescent, y ahí entrar con el 2,2. Pero cuando tengan dudas, cuando sea un ojo complicado, cuando haya riesgo de convertir, es preferible tomarse un poco más de tiempo y avanzar con una incisión corneoescleral, o por lo menos ingresar con eso. Esto es algo clínicamente significativo. Fíjense que, digamos, estas eran las cosas que se discutían en el 2010, hace 12 años, sobre si verdaderamente uno ahorraba tiempo entre una cosa y otra, y el promedio de cirugía con incisiones corneales era 8,6 y el promedio con túnel escleral 10,1 minutos. Así que sí, era clínicamente significativo en un grupo alto de pacientes, con incisiones que, si ustedes se fijan, habían entre 2 y 3 milímetros, ¿sí? Las de 3 van a tener un cierto grado de influencia en el tema de las infecciones. ¿Cómo se maneja el astigmatismo? Bueno, de muchas maneras. Las incisiones es una de ellas. Por supuesto que hay queratotomías, incisiones que se hacen con bisturí de diamante sobre la córnea. También ya cerca del limbo, que son las relajantes, los lentes intraoculares tóricas y la SIC o el LASEC. Pero lo que tenemos más a mano es dónde poner la incisión. Donde nos queda cómodo es genial, pero si además podemos ir sobre el meridiano más curvo, pues también corregiremos el astigmatismo pertinente. Esto es lo que nos toma hoy, la manera de manejar las incisiones para disminuir el astigmatismo.
Va a depender del tamaño de la incisión, cuanto más grande, más astigmatismo corrige, del lugar, cuanto más temporal o nasal, más astigmatismo corrige, y de la relación con el eje visual, cuanto más cerca del eje visual, más corrige. Así que fíjense cómo una incisión superior genera más astigmatismo que una incisión temporal o una nasal. Uno diría, bueno, Fernando, ¿y cómo haces con la nasal? Bueno, hay pacientes que no tienen nariz muy grande y hay pacientes en los cuales se puede inclinar ligeramente la cabeza hacia el sector temporal para permitir un abordaje, porque muchas veces los cirujanos diestros tenemos que operar ojos izquierdos y nos conviene un meridiano nasal en este caso, que es algo que pasa con los ICLs, que siempre se tienen que poner por nasal o por temporal. Por supuesto que cuando la incisión está más cercana al eje visual, genera más o corrige más astigmatismo. ¿Cuánto sería entonces la inducción que tenemos con una incisión? Hay un nomograma por default, y es que incisiones con cuchillete de 2,8 en el meridiano superior generan una dioptría, y las que se hacen en el meridiano temporal 0,5. Algunos dicen que menos. A su vez, si utilizamos un cuchillete más chico, la inducción del astigmatismo va a ser menor todavía. Pero esto realmente se tiene la certeza según la mano de cada cirujano. Y ya vamos a ver cómo se llega a esa certeza. Es claro que con las incisiones esclerales la inducción del astigmatismo es mucho menor, 2,8 si vamos a los meridianos superiores, y realmente no se hacen, como ya les conté, demasiado en los meridianos temporales y nasales. Y en esta foto, que estamos con Martín Gariboto y Julián Venero, hacemos gala de que ellos generan el mismo astigmatismo con las incisiones que yo cuando estaban formados en su residencia. Yo tenía muchos años más, pero ellos generaban el mismo astigmatismo que yo. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, pues buscamos un nomograma que se llama Warren Hill, donde cargabas todas las queratometrías anteriores a la cirugía y las queratometrías posteriores a la cirugía. Y entonces, independientemente del resultado refractivo, podíamos decir, bueno, si antes tenía esto, al mes tiene esto y a los 3 meses tiene esto, lo que yo genero, el astigmatismo que yo induzco o el que corrijo es de tanto. 30 pacientes para cada uno de nosotros y llegamos a la conclusión de que no importa el expertise que tuviera cada cirujano, corregíamos más o menos lo mismo. Riesgos de infecciones. Nos vamos muchísimo más atrás, 20 años atrás. Ya se llegaba a la conclusión de que independientemente del tipo de incisión, lo importante es el cuidado y la habilidad a construir una herida, porque una herida mal hecha genera más porcentaje de infecciones. Pero no era algo que tenía que ver con la esclera o con la córnea. La mayoría de los estudios de endoftalmitis posquirúrgico en esa época comparaban esclerocorneales con incisiones corneales mayores a 3. Imagínense. Entonces, ahí más o menos había una duda. Pero 4 años más tarde, 2007, con nada más que 225.500 cirugías, el porcentaje de endoftalmitis era lo mismo si eran esclerales o si eran corneales. O sea que, de alguna manera, el hecho de hacerlos en uno o el otro lado no era significativo. El tema pasa por hacerlas mal. Si las haces mal, la herida va a perder y entonces vas a tener un porcentaje de infecciones más alto. Pero no solo es si la haces mal, si no te ocupás de que cierre bien. Ante la duda, como dijimos al principio, siempre hay que dar un punto. Así que las 3 claves son la indicación, cuál, dónde, la realización, vos y tu manito, y el cierre. Terminaste la cirugía, está todo fenómeno. No te olvides de cerrar, ¿sí? Es como la puerta de la calle. No importa cuán lindo sea tu departamento y lo maravilloso que sea, si vos dejaste la puerta abierta, te van a entrar los chorros. Esto es lo mismo. Los estafilococos lo único que están buscando es un lugar donde meterse. Entonces, la construcción termina con el cerrado de la incisión. Fíjense, ¿cómo ayudamos a que cierren bien las cosas? Bueno, si hay iris en la herida, podemos meter carbachol o miostat. Si el bléfaro está comprimiendo, lo podemos sacar.
Si tenemos alguna duda, podemos poner aire en cámara anterior, que va a posicionar los labios uno contra otro y a su vez va a generar un poquito de miosis. Y si no, demos un punto. No es tan dramático. Hay que dar un punto de seguridad siempre que se tiene duda. Ay, no, porque me cambia el astigmatismo. Se lo sacás a las 2 semanas, por más que sea un tórico. Le explicás al paciente, mire, usted va a ver bien cuando le saque este puntito. Y punto. Acá lo importante es safety first. Primero la seguridad. Córneas claras. ¿Cómo surge? ¿Quién inventa la córnea clara? Porque veníamos de extracapsulares, veníamos de levantar la conjuntiva, hacer el túnel, entrar en cámara anterior. Bueno, Howard Fine. ¿Qué hace Howard Fine? A principios del 91, se indicaban incisiones de córnea clara solamente para los pacientes que tenían un síndrome de Steven-Johnson, no podías tocar la conjuntiva, peifigoides, el mismo motivo, pacientes anticoagulados con los cuales no querías arrancar con una hemorragia que no se detiene, y pacientes con cirugía de glaucoma previa. Pero llegó la anestesia tópica, y la anestesia tópica en la época que hacíamos esclerales, dolía, molestaba, pero sobre todo molestaba la diatermia de la conjuntiva. Entonces, este tipo de incisiones favorecía la aplicación de anestesia tópica. Allá en la prehistoria, Daniel Badosa y yo, de vuelta, hacíamos el mismo juego que con Pablo Daponte, y yo hablaba de tópica y Dani hablaba de paravulvar, y cuáles eran las pros y las contras de una y de otra. Hoy casi que no hacemos paravulvar, es a lo sumo una subtenoniana. Y la evolución fue que en los americanos que le encantan las estadísticas, para 1994 el 7% realizaban incisiones corneales. Y después en esos especies de cuestionarios que se hacen en cada meeting de la Academia Americana de Oftalmología, para el 2003 el 72% realizaban incisiones corneales. ¿Y qué fue lo que volcó a que nos moviéramos del limbo a la córnea? Y que eran más fáciles y más rápidas. En definitiva, es un poco eso. Con el femto, por supuesto que las incisiones se hacen en todos los planos que vos quieras. Sobre la izquierda ven al ingeniero que me está haciendo una incisión, digamos que se va a hacer inmediatamente después la fragmentación y la rexis, y yo estoy sobre la derecha, una vez que esto ya se hizo, abriéndola con una espátula para entrar en la incisión que va a ser autosellante, sí. Mejor que con la mano, sí. Exactamente del diámetro que yo quiero, sí. La verdad que sí. Haciendo honor a Carlo Ferroni, es mejor la máquina que la mano. Pero, de nuevo, tenemos algo que no queremos. Heridas quemadas. Las heridas quemadas, por más bien hecha que esté la incisión, si yo le saco la irrigación al faco, le corto la aspiración, o me paso 3 horas haciendo un CD4 no, perdón, un CDE de, no sé, 20, 30, puedo empezar a quemar un poco la incisión. Y por más que le ponga un punto, como ven ahí, se produce el Seidel. Fíjense, es un video lo de abajo y ven cómo el Seidel se mueve a pesar de tener un puntito en la incisión. Entonces, cuando tenés una herida quemada, la hiciste bien, la rompiste después y ahora la tenés que cerrar. Y no la tenés que cerrar con un punto, la tenés que cerrar con todos los puntos que sea necesario. Y en algunos casos, ya nuevamente volviendo a la prehistoria, era necesario hasta un parche de clera. Fíjense que le hacemos un OCT y se nota que la herida está mal construida, sí, por culpa de la FACO. Capaz que la herida está fenómeno. Pero ahí vemos claramente en el OCT del segmento anterior que no es una herida limpia. Muy bien, esas heridas son las que de alguna manera te llevan a la endoftalmitis, que es la peor complicación de la cirugía de catarata. Y fíjense cómo llegás a eso por algo tan sencillo como no dar un puntito. Y como les decía recién, a veces es un puntito, a veces son 2 puntitos, a veces son 3 puntitos. La cantidad de puntos necesarios como para que no haya Seidel, porque cuando una herida está quemada, ese colágeno no posiciona bien, así que por más que le ponga, como les mostré, una burbuja de aire, miocol y tal, no va a alcanzar. A darle puntos, muchachos, toda la cantidad de puntos que sean necesarios, y a veces el lente de contacto arriba aposiciona un poco mejor y permite un poco más de seguridad. Sin embargo, para chequear el Seidel al día siguiente, hay que volver a sacar ese lente de contacto. Fíjense, otra herida corneal que ya es horrible, la ven quemada, ven los pliegues que hay, ven lo blanco que tenemos, digamos, sobre un borde y otro, y no es una incisión que esté hidratada, como la vemos blanquita cuando la hidratamos a propósito para que aposicione mejor. Entonces, acá un punto en cruz, un punto al lado, la cantidad de puntos que sea necesario. No se sientan mal por dar puntos y puntos y puntos y que la cosa no cierre, porque el ojo abierto es lo peor que le puedes dejar a un paciente. Suturas, claro.
Otra complicación, mira, 2 por 1, ballooning y prolapso iridiano. ¿Y eso por qué? Porque puse la incisión posterior. Me voy a mover mi carita un poco para arriba o para abajo. Y así pueden ver realmente cómo estoy generando una doble complicación. Hice la incisión posterior, lo cual me trae ballooning, el líquido del faco se va por debajo de la conjuntiva, y a su vez también produce prolapso de iris. Entonces, tengo el ballooning que en sí no sería un problema, pero hace como una piletita, hace como un muro de contención. Entonces el líquido para mojar la córnea queda retenido ahí, con lo cual no veo bien lo que está pasando. Y por haber hecho una incisión posterior, también tengo prolapso de iris, que lo tengo que empezar a sacar. ¿Qué debería hacer yo ahora? Darle un punto a esa incisión y terminar mi cirugía por otro lado. ¿Qué voy a hacer? Nada de eso, porque está al final, y entonces me parece que si lo repongo va a andar mejor, y entonces ahora a través de eso voy a tratar de poner lente de contacto. Acá otra macana importante, tratar de empujarlo como si fuera un sólido, y no, el iris es algo blandito, hay que peinarlo como estoy haciendo ahí, sacarlo de la incisión de esa manera, no empujándolo con la espátula. Te la regalo si encima este paciente tiene tamsulosina o algo por el estilo, donde hace que el iris sea todavía más complicado de reponer. Bueno, está bien. El mayor ganó cerró y entró por otro lado, pero por lo menos le puso 2 puntos para que el iris no salga por el lado donde está aspirado. Hay que reponer el iris, hay que suturar la córnea y hay que entrar por otro lado. Complicaciones. Complicaciones lo que les hablaba recién. El IFIS, por más que hagas una incisión bien, por más que no sea posterior, te puede prolapsar. Y eso digamos, se soluciona haciendo un buen interrogatorio. Lo que pasa es que a veces los interrogatorios son medio tramposos, porque a los varones le preguntamos, ¿usted toma algo para la próstata? ¿Usted, digamos, alguna vez tomó, si le decís tamsulosina, nunca te van a decir que sí? A lo mejor puede ser que reconozcan el Secotex o alguno de esos nombres. Pero bueno, en fin, en las mujeres se indica el Secotex para las retenciones urinarias. Y acá nos encontramos con, apenas hicimos la incisión, esto estábamos con Pedro Mir, un excelente corneólogo actualmente militando en las filas del Hospital Italiano, pero tenemos que sacar el iris de ahí, y acá sí, finalmente con Pedro hacemos algo lógico. Le damos un punto a la incisión y entramos por otro lado, ¿sí? Por supuesto, ahora el procedimiento en una tamsulosina que ya te trae problemas de entrada es poner ganchos, atropina, tratar de manejar la situación con una incisión corneal lo más corneal posible y con ganchos para evitar que el iris se nos venga hacia la incisión. Una manera muy interesante de tener complicaciones en la incisión es producir un desprendimiento de la membrana de Descemet. Por supuesto que si no lo notas durante la operación, al día siguiente el paciente va a tener una pésima agudeza visual, va a haber un edema localizado, lo podemos llegar a confundir con un TAS, pero no lo es, y podemos llegar a ver la membrana translúcida en cámara anterior. ¿Es más frecuente en pacientes que tienen patología endotelial? Sí. ¿Es más frecuente por entrar y salir, entrar y salir? Sí. Puede ser por pacientes con poca coloración o cataratas duras, donde estamos haciendo mucha pausa viscoelástica. También puede ser por incisiones muy ajustadas. Si nosotros tratamos de ir bajando el tamaño de la incisión a límites inapropiados, cada vez que entramos o salimos estamos arrastrando los bordes de incisión. Los cuchilletes deberían ser de single use, ¿no? Deberían ser de un solo uso, pero bueno, sabemos que a veces en algunos lugares hay que reutilizarlos, que sea la menor cantidad de veces posible. Y por supuesto, hay factores posquirúrgicos en pacientes con patología corneal que producen una débil adhesión entre la membrana de semen y el estroma, pero es muy poco frecuente que se desprenda sola en el posoperatorio. Lo he visto, pero es casi imposible, pues no tendría mucha lógica. Entonces, miren cómo uno puede generar este problema. ¿Qué pasa? En esta cirugía tengo un residente gran amigo mío ahora que está haciendo la faco en perfectas condiciones. Y vemos un rollito en cámara anterior que, como yo no estaba mirando por el auricular del ayudante, él me pregunta: Fer, ¿esto parece de cement? Yo digo: no, 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 es un rollito, no puede ser de cement. Sí, era de cement. Fíjense cómo se nota perfectamente, pues está resaltado en amarillo, pero no era tan así como se veía desde el monitor. Entonces hace lo que yo le digo. Muy bien, saca el rollito de capsulotomía anterior y le da con la espátula como para aspirarlo, como si fuera un pedacito de núcleo.
Eso hace que se desprenda la de cemento y que tengamos un postoperatorio horripilante. Sin embargo, muchas veces, como ven en el video que está arriba a la derecha, hay rollitos que eventualmente se pueden aspirar y que no están adheridos a nada. Entonces, ante la duda los podemos mover y después decidir qué hacemos con eso. No la cosa intempestiva de pegar el tirón sin razonar qué es lo que tiene adentro. Así que cuando yo los ayude, no me hagan caso. Esto es lo mismo. Este es otro pequeño fragmento que podría parecer una de cemento, pero moviendo la bomba de irrigación-aspiración un poquito para un costado, un poquito para el otro, vemos que no tiene adherencia a el endotelio. Finalmente, hay incisiones que son incompletas, pero en este caso es con el femto. ¿Por qué? Porque tuve la inteligencia de posicionar la incisión sobre un gerontoxón. Entonces, es lógico que no vaya a poder ser permeable, porque ahí el gerontoxón, el femto lo lee como una cicatriz. Empujo, empujo, empujo con la espatulita, porque eran uno de los primeros casos. Yo quería hacerlo, cambio de instrumento, busco otro, y sin embargo, hasta que no rompo el epitelio, digo, bueno, no, está bien, dame un cuchillete. Ahí le hago el cuchillete, la incisión, y tema terminado. Es decir, hay que simplificarse las cosas. Abrir con un Binance, claro que sí. Conclusiones: las incisiones esclerocorneales tienen muchas ventajas, como les dijimos, y algunas ventajas también tienen las córneas claras. ¿Cuáles son, repasando la de las esclerocorneales? Heridas vasculares con un cierre más seguro, generan menos astigmatismo y nos dejan convertir. Las corneales son rápidas, nos permiten un manejo del astigmatismo neutralizando el previo. Eso es algo no menor. No requiere apertura conjuntival, por supuesto, bienvenido entonces en pacientes con glaucoma, anticoagulados y patologías conjuntivales como el pemfigoide, y tienen más linda su estética. ¿Cuáles son las desventajas de las esclerocorneales? Toma más tiempo, hay que cauterizarlo y eso a veces molesta, pero es muy útil en radiales previas. Es decir, yo tengo un paciente con incisiones radiales y si entro por la esclera, tengo menos chance de lastimar, molestar o alterar esas incisiones radiales. La desventaja de las córneas claras es que en estos casos, por ejemplo, en las radiales sería un problema, y que cuando el astigmatismo es neutro, induce un astigmatismo que no queremos. Y por algún motivo, el endotelio está más cerca de una córneo corneal que una córneo escleral. Lo nuevo, por supuesto, es el FLACS, y de alguna manera el femtosegundo todavía no está todo lo popularizado que uno quisiera, porque la verdad que económicamente es un aparato extremadamente caro para algo que podemos solucionar en forma manual. Quizás el día de mañana los facos ya vengan con un femto y la cosa sea distinta, pero por ahora no es así. Este es el final cómico para Pablito Daponte, un gran amigo, donde comparábamos un método y otro, pero realmente quiero agradecer a todos los que me enseñan a hacer incisiones todos los días, que son mis pollos de la residencia del Hospital Alemán, que van pasando, pero no dejan de enseñarme uno tras otro. Así que muchísimas gracias por su atención, espero no haberlos aburrido demasiado, y hagan incisiones, pero ciérrenlas.